Hola, buenas tardes, bienvenidos a TOP. El día de hoy vamos a hablar acerca de la realineación proximal del mecanismo extensor. Bueno, este tema es bastante amplio ya que intervienen varios factores los cuales van a afectar a nuestro paciente. Para poder hablar un poco más específico, vamos a dividir que la inestabilidad de la patela la vamos a dividir en traumática aguda, que es cuando existe, pues como tal, como su nombre lo dice, un traumatismo que produce la salida de la patela del surco intertroclear. Secundaria hiperlaxitud, que es la subluxación más frecuente, va a ser más común en mujeres y va a estar, puede o no estar asociada a una mala alineación. Y lo habitual es que el paciente se va a presentar con nosotros por un dolor anterior de la rodilla. Principalmente va a ocurrir en los momentos de flexión y va a estar asociada a una patología proximal. La inestabilidad como tal se presenta o se manifiesta con mayor frecuencia en la segunda o tercera década de la vida y van a existir factores de riesgos, como dijimos, la hiperlaxitud, como puede ser en el síndrome de Ehlers-Danlos, un evento previo de luxación. Esto es importante porque, como hemos hablado en otras charlas, si la inestabilidad si la luxación se opera en el primer caso, como lo dijimos, mucho de la literatura dice que en el primer caso de luxación es suficiente con un tratamiento conservador. Sin embargo, cuando ya se repite esta luxación, pues ya es algo que es quirúrgico. Y tenemos lo que se ha denominado como el síndrome miserable de mala alineación, en la cual va a estar presente esta triada: la anteversión femoral, el geno valgo y la rotación tibial externa o el pie pronado, que van a ser factores que van a incrementar la medida del ángulo Q y por tal motivo pues nos puede desencadenar en una inestabilidad. Ahora, existen factores tanto óseos como musculares que van a favorecer el desarrollo de esta patología. Dentro de los óseos tenemos la patela alta, la displasia troclear, la inclinación patelar lateral excesiva y la hipoplasia lateral del cóndilo femoral. Y dentro de la muscular tenemos la displasia del vasto medial oblicuo, la tracción excesiva de las estructuras laterales. Ahora, como tales, tenemos criterios de inestabilidad, los cuales se consideran como factores mayores y unos factores menores. Los factores menores, ¿cuáles van a ser? Pues rotación femoral externa excesiva, una rotación tibial externa excesiva, un geno recurvatum y un geno valgo, que son los que habíamos comentado. Y los factores mayores es la displasia troclear, la patela alta, la medición del ángulo TTTG aumentado y la inclinación patelar. Ahora, es súper importante, siempre la clínica es un factor importante, pero en un síndrome doloroso patelar es muy importante porque tenemos que diferenciar en base a la clínica cuando tiene una patología articular, cuando está asociada a las partes blandas y cuando está asociada a una inestabilidad o a un desbalance muscular. Entonces, como lo mencionamos, una inestabilidad aguda, pues vamos a presentar hemartrosis, dolor a nivel del ligamento patelofemoral medial, va a haber un incremento de la traslación patelar pasiva de más de 2 cuadrantes, y recuerdan, dijimos que, o ya lo hemos explicado en otras charlas, donde se va a dividir la patela en 4 cuadrantes y dependiendo del grado de desplazamiento que ésta tenga vamos a catalogarla como estable o inestable. Cuando son más de 2 cuadrantes pues se considera una que es positivo, una aprensión patelar, el incremento del ángulo Q y el signo de la J. Ahora, el diagnóstico, como ya lo comentamos, es muy importante la valoración clínica, y cuando estamos buscando factores radiológicos, bueno,
Primero, valorar si nuestra patela es, la posición de la patela, si la catalogamos que está en su sitio, si es una patela, si es una patela alta, perdón, o una patela baja, y para eso tenemos diferentes factores, como puede ser la presencia de el polo inferior de la patela se encuentre al nivel de la línea de Blumenthal. Tenemos existen muchas mediciones, pero de las más usadas es el índice de Insel-Salvati, en el cual sabemos que medimos la longitud de la patela y del polo inferior a la tuberosidad. Se realiza la división y dependiendo de del número o la resultante de esta operación, pues ya vamos a saber si es una patela baja o una patela alta. En luxaciones traumáticas es importante la valoración porque podemos encontrar fracturas o fragmentos condrales intraarticulares, y por ejemplo cuando estamos valorando para saber si existe o no hipoplasia de los cóndilos femorales, pues sabemos que tenemos un surco intercondilio. Entonces en una radiografía lateral tendríamos que ver lo que es la interposición de, bueno, las tres líneas que demarcan lo que son los cóndilos. Por ejemplo, en una tróclea disminuida, pues va a haber un entrecruzamiento, y por ejemplo en una tróclea convexa va a haber un signo del doble contorno, aparte de la presencia del espolón a nivel del polo superior del cóndilo. Ahora, la clasificación de la patela, es importante clasificarla porque esto nos va a poder permitir tomar decisiones cuando se hace un tratamiento quirúrgico, y en base a esto determinar si nuestra patela es una tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, y poder diferenciar si lo que tenemos o lo que estamos viendo en ese momento en la cirugía se asocia con la patología que estamos encontrando. Entonces sabemos que existen 4 tipos de patela, y en la tipo 1 la faceta interna es de una concavidad suave y de la misma medida que la externa. En la tipo 2 la faceta interna va a ser menor que la externa y es plana o ligeramente convexa. Esta es la más frecuente. La tipo 3, la faceta interna es muy pequeña en comparación con la lateral y es convexa, como dicen, casi vertical, y esta se va a asociar con inestabilidad. Y la tipo 4, que se caracteriza por la ausencia de la cresta medial o la faceta interna. Para poder evaluar nuestra posición de la patela debemos de encontrar, medir en una radiografía simples lo que es el ángulo de congruencia de la patela y el grado de inclinación. Dependiendo de estas medidas, a nosotros nos dice si la patela está lateralizada, centrada, si está subluxada o luxada. Entonces, con unas radiografías simples podemos obtener. Ahora, ¿cuál es la mejor técnica radiológica? Pues se ha hablado de esto en diferentes artículos. Unos consideran que la Merchant es una buena opción, otros consideran que es mejor realizarla a 20 grados de flexión, pero lo cierto es que la gran mayoría de los artículos lo hacen en base a posición de Merchant. Ahora, la TAC se ha convertido en uno de los factores más importantes o de mayor peso para la toma de decisiones, ya que ha permitido la medición del ángulo TTTG, en el cual como se toma en base hacen la sobreposición de las imágenes como se ven aquí, podemos saber exactamente cuál es la distancia y si existe o no inestabilidad en la patela. Aquí en el centro de deporte el protocolo se realiza tanto en reposo como podemos pasar la siguiente, como en contracción. Entonces, en estas dos posiciones o en estos dos momentos podemos saber si realmente la patela está estable o inestable, ya que, por ejemplo, en las radiografías
se había demostrado que al realizar o cuando el paciente, aunque sea de manera involuntaria, produce una contracción, esa medición o ese ángulo se reduce y era un falso negativo. También tenemos la medición del ángulo Q, el cual se realiza también tanto en reposo, ¿nos puedes dar la siguiente? Como en en reposo como en contracción. Y si vemos, se miden ambas rodillas y vemos cómo se puede modificar. Por ejemplo, en este caso tenemos 12 y en reposo 16 y con 20 grados de flexión y en extensión. Entonces, estas son medidas los cuales nos permiten una valoración dinámica de la rodilla, aunque es un estudio estático, pues es como si lo estuviéramos viendo en ese momento. Ahora, la resonancia magnética nos puede ayudar, sí, cuando estamos pensando en un evento traumático para poder diagnosticar lesiones condrales con presencia de cuerpos libres intraarticulares, para valorar el estado del ligamento patelofemoral medial o lesiones asociadas como podría ser meniscales, cruzados, y en las luxaciones recurrentes pues también nos ayuda para valorar las estructuras, ya que son un factor importante para la toma de decisiones. Ahora, para poder hablar de la realineación proximal, lo tenemos que se divide principalmente en 3 grupos quirúrgicos. La mala alineación rotuliana con o sin degeneración articular, en donde las opciones quirúrgicas que tenemos va a ser la liberación del retináculo lateral, la transferencia del tubérculo tibial, donde ahí ya no solamente es una realineación proximal, sino es una realineación mixta, y la cuádricepsplastía proximal o una combinación de estos factores. En la degeneración articular sin mala alineación, las opciones son la anteriorización, la patelectomía o la artroplastía femororrotuliana. La patelectomía es el último de los factores o la última opción terapéutica que tenemos, por lo que implica el quitar el mecanismo extensor, o la literatura reporta más del 40% de la fuerza del mecanismo extensor. Entonces sí es importante poder valorar bien esto. Y alteración de los tejidos blandos sin mala alineación, como la tendinitis rotuliana o la plica hipertrófica. Entonces, dependiendo de esto, nosotros hablamos de o podemos realizar una realineación proximal, sobre todo la liberación del retináculo lateral. Como ahí lo dice, va a estar indicada cuando existe una excesiva inclinación lateral u opresión después de haber medializado la patela. Este tipo de tratamientos va a resolver las bridas laterales y posteriores. Las complicaciones que se pueden presentar con este procedimiento es la hemartrosis, una liberación incompleta o una subluxación medial, porque cuando tenemos una inestabilidad de patela que no ha sido bien estudiada, y aparte nosotros al hacer una liberación lateral estamos produciendo una mayor actividad de la parte medial, entonces podemos ahora producir una subluxación medial de la patela. Entonces aquí es importante por eso valorar qué tanto la lateralización es secundaria, por ejemplo, a una contractura del alerón lateral o de una banda iliotibial, Ahora, la liberación lateral con imbricación medial es otro de los tratamientos empleados, o de la realineación proximal. Va a haber una liberación del retináculo lateral con el adelantamiento del vástago externo oblicuo. Estos son unos ejemplos, pero en realidad hay más. Está reportado en la literatura más de 100 técnicas, las cuales solo hacen pequeñas variaciones. Por ejemplo, esta en tubo, en la cual cierran o plican completamente la parte lateral con la parte medial, o por ejemplo en en la de INSAL, que también se hace como una aplicatura lateral, más bien una liberación y una aplicatura medial. Entonces es parte de las técnicas empleadas, ya dependiendo, ya sería elección del cirujano,
La siguiente, por favor. Tenemos la aplicatura de la cápsula medial, el avance del vasto medial y la realineación proximal de Insal, que fue la que les comenté. Ahora, el procedimiento 3 en 1, va a estar indicado en pacientes esqueléticamente inmaduros con luxación recurrente asociada a una inclinación y lateralización de la patela. ¿En qué consiste? Pues una liberación lateral, realineación proximal del vasto medial y la transferencia medial del tercio medial del tendón patelar. Entonces esta es la técnica que más se ha reportado en pacientes esqueléticamente inmaduros o pacientes pediátricos. Ahora, en cuanto a inestabilidad patelar, lo que ha demostrado mayor tasa de éxito es la reconstrucción del ligamento patelofemoral. Puede estar indicada en pacientes sin alteración severa de la alineación, altura rotuliana ni displasia patelofemoral. Ahora, la trocleoplastía, pues es el objetivo de esta es cambiar la forma del fémur distal en aquellos pacientes cuando la inestabilidad es secundaria a la displasia troclear. Debe de reservarse cuando se necesite una cirugía de revisión, es decir, que ya realizamos todos los métodos mencionados anteriormente, o la combinación tanto de una realineación proximal como una distal y ha fallado, entonces es cuando debemos de pensar en una trocleoplastía por el grado de complicaciones que se podría tener con este tipo de técnicas. Porque conlleva un alto riesgo de daño al cartílago, va a existir una modificación permanente de la cinemática de la articulación y como lo mencionamos, pues no es opción después de una primera luxación. Este es un ejemplo en el cual se realizó una artroscopía a un paciente, el cual tenía un síndrome doloroso patelofemoral. Aquí, como vemos, se observan las lesiones a nivel de la faceta medial de la patela. ¿Podemos pasar al siguiente? Como ya es un paciente, pues un paciente adulto joven, pues no se ve muy bien la imagen, pero bueno, existía la presencia de un osteofito, es por eso que ven ahí cómo se pasa la fresa. Posteriormente, ya que se retiró todo lo que es la presencia de exostosis en esa faceta, se da termotensión a todo lo que es la lesión cartilaginosa de la faceta de la patela. Mediante un portal superior, ahí podemos ver la presencia de una plica, la cual se retira, porque es uno de los factores que pueden estar generando un desbalance en el tracking patelar. Entonces, a veces esas plicas son tan hipertróficas que no es necesario cortarlas, como ahí se ve cómo se está liberando. Y finalmente podemos ver ahorita en el siguiente video que la patela de este paciente era una patela muy pequeña. Los surcos, podemos pasar así. El surco se ve muy atrófico, por así decirlo, no bien desarrollado, y ahí estamos probando el tracking. Como lo dice la literatura, la patela viene va de lateral hacia medial, y se ve como en la flexión logra el encarrilamiento, si se fijan, ahí se ve perfectamente centrada. Entonces, esta es la ventaja de realizar un tratamiento. Bueno, el tratamiento puede ser tanto abierto como cerrado, pero haciéndolo vía artroscópica nos permite valorar puntos que en una cirugía abierta no lo permite. No sé si existe alguna pregunta o algún comentario de aquí de la... ¿No? Bueno, teniendo aquí, aprovechando a la experta, sí me gustaría preguntarle, ¿usted qué tanto ha notado el cambio en el diagnóstico realizando por ejemplo, la medición del ángulo Q, y del TGTT
en flexión, extensión con contracción y los grados de flexión que tanto... Sí nos modifica, de repente cuando le damos la contracción y le damos la flexión, sí llega, si vemos algunas patelas que están inclinadas o que están lateralizadas, sí logramos ver si algunos a la contracción modifican el ángulo o si siguen igual o empeoran a la contracción. Sí hemos visto cambios, sí es el que sea un estudio dinámico sí nos ayuda a valorar mucho mejor esa inestabilidad. Además de que vemos morfológicamente toda la rodilla no más con la placa y podemos ver si hay alguna alteración a nivel displasia troclear o alguna otra cosa que haya en el hueso. Ok, muchas gracias. No sé si existe alguna pregunta a nivel de las redes. No, solo felicitaciones de Juan Manuel. Bueno, pues nos despedimos, los esperamos la siguiente semana.